Hola y bienvenidos a una nueva sesión de análisis. Hoy nos metemos en un terreno, fascinante, la evaluación psicológica. Mm, Y digo fascinante porque si te paras a pensar, la imagen que tenemos todos es pues la de un diván, alguien tomando notas, una conversación. claro, la imagen clásica. Pero los materiales que tenemos delante nos pintan un cuadro completamente distinto, más parecido a un laboratorio de alta tecnología. Totalmente. Vamos a explorar un mundo donde las opiniones, y a veces hasta las palabras, pasan a un segundo plano. Y lo que habla alto y claro es el cuerpo. Exacto. Las fuentes que analizamos hoy lo llaman técnicas objetivas. Ahí quería llegar. Así que nuestra misión hoy es desgranar precisamente eso. Vamos a dejar el diván a un lado para entrar en ese laboratorio y entender cómo la psicología usa instrumentos, bueno, a veces increíblemente sofisticados, para medir cosas que a menudo no podemos o no queremos poner en palabras, Como la atención, el estrés, la coordinación. llegando hasta la propia actividad cerebral. Vale, vamos a desglosar esto porque la palabra objetiva en psicología a mí me suena casi a irónico, a provocación. ¿Qué hace que una técnica sea realmente objetiva? Significa que la máquina tiene la razón y la persona no. Es la pregunta del millón, y es perfecta para empezar. Objetiva aquí no significa que sea la verdad absoluta, ¿eh? Significa que el método de recogida de datos intenta eliminar al máximo la subjetividad. La del psicólogo, tanto la de la persona evaluada como la del propio psicólogo. La clave, según definen las fuentes, es que son procedimientos que registran respuestas que, en su mayoría, no podemos controlar a voluntad. Ah, vale, ahora lo pillo. O sea, no se trata de lo que yo digo que siento, No, sino de lo que mi cuerpo hace sin pedirme permiso. Como cuando se te acelera el pulso en una situación de tensión, aunque intentes parecer la persona más tranquila del mundo. exactamente. Piensa en la sudoración de las manos, la dilatación de las pupilas, los micromovimientos oculares al leer. Son respuestas automáticas. Son automáticas y se usan instrumentos electrónicos que las captan y las cuantifican numéricamente. Así evitamos sesgos muy humanos como la deseabilidad social. ¿Qué es eso de querer quedar bien? Justo, esa tendencia a contestar lo que creemos que el otro quiere oír, o incluso el autoengaño, que a veces nos contamos a nosotros mismos que estamos bien cuando nuestro cuerpo está gritando lo contrario. Aquí es donde se pone muy interesante. Porque entiendo que no hay una única máquina de la verdad, por llamarla así, No, para nada. sino todo un arsenal de herramientas dependiendo de lo que quieras escuchar del cuerpo. Las fuentes, de hecho, proponen una clasificación, ¿verdad?, para no perdernos. Sí, lo organizan en tres grandes familias, que es una forma muy útil de entenderlo. La primera son las técnicas cognitivas, Vale. que vamos, como su nombre indica, se centran en los procesos mentales puros y duros. O sea, una especie de olimpiadas del cerebro. Exacto, es una buena analogía. Miden cosas como la velocidad de percepción, la capacidad de atención sostenida, la memoria de trabajo, el tiempo que tardas en reaccionar a un estímulo. Ya. Aquí se usan herramientas que van desde tareas por ordenador, que miden tus respuestas al milisegundo, hasta aparatos más clásicos como un taquistoscopio, que te presenta una imagen durante una fracción de segundo para ver qué eres capaz de captar. Entiendo. Se usan muchísimo en neuropsicología para evaluar el rendimiento mental. Entendido. Mente y rendimiento. ¿Cuál sería la segunda familia? La segunda son las técnicas motoras. Aquí el foco cambia del pensamiento a la acción, Al movimiento. al movimiento. Evalúan la coordinación entre lo que ves y lo que haces con las manos, la destreza, la precisión de los movimientos finos. Esto me suena a las pruebas que le harían a un cirujano o a un relojero, ¿no? Justo. De hecho, uno de los aparatos que mencionan las fuentes, el aparato de precisión manual de Purdue, es básicamente un tablero con agujeros, clavijas y arandelas que tienes que montar a toda velocidad. Mide la destreza manual. Qué curioso. Y es fundamental en campos como la rehabilitación después de un accidente o en psicología del desarrollo para ver cómo evolucionan las habilidades motoras en los niños. Vale. Hemos cubierto la mente y el movimiento, que son cosas que hasta cierto punto podemos intentar controlar. Pero me da la sensación de que la verdadera magia de estas técnicas, Ujú. lo que las hace tan potentes, está en medir lo que es imposible de fingir. Háblame de esa tercera categoría. Has dado en el clavo. Esa es la tercera familia y, sin duda, la más profunda. Las técnicas psicofisiológicas. El nombre ya impone. Mente y el cuerpo.
Estudian la relación directa e inmediata entre un proceso psicológico, como sentir miedo, alegría o estrés, y la cascada de reacciones que provocan nuestro organismo. Ya. Aquí es donde medimos la actividad eléctrica de la piel, la frecuencia cardíaca, la tensión muscular o, la joya de la corona, la actividad eléctrica del cerebro. Es que esto último, lo psicofisiológico, me parece alucinante. Es como si nuestro cuerpo tuviera un lenguaje secreto y estas técnicas fueran el traductor. Es una buena forma de verlo. Y creo que los documentos que manejamos hacen aquí una distinción importante. Una que separa lo que se hace, digamos, en una consulta de lo que se hace en un laboratorio de investigación más puro. Sí, es una diferenciación crucial para saber de qué estamos hablando. Las fuentes distinguen entre evaluación psicofisiológica y psicología fisiológica. Suenan parecido, Suenan casi igual. pero son mundos distintos. La primera, la evaluación psicofisiológica, es la que nos interesa en el día a día clínico. Es siempre no invasiva y se aplica en humanos. Ajá. Te siento delante de una pantalla, te pongo unos sensores y te presento estímulos, mientras registro cómo reacciona tu cuerpo. Es el método estándar para evaluar la ansiedad, el estrés o las fobias. ¿Y la otra? La psicología fisiológica. Ahí la cosa cambia. La psicología fisiológica es, por definición, invasiva. Aquí se manipulan directamente variables del organismo para ver cómo cambia la conducta. Ostras. Por ejemplo, se administran fármacos que afectan a ciertos neurotransmisores o incluso se realizan intervenciones en el sistema nervioso. Por razones obvias, esto se reserva para la investigación básica y muy a menudo se realiza con modelos animales. Queda clarísimo. Entonces, si queremos entender qué le pasa a una persona en una consulta, nos quedamos con la primera, la no invasiva. Exacto. Las fuentes, de hecho, detallan qué partes del cuerpo se escuchan con estas técnicas. Es casi como hacerle un chequeo completo al sistema nervioso. Es una analogía muy acertada. Lo dividen según la parte del sistema nervioso que esté hablando. Primero, tenemos el sistema nervioso autónomo. El que va por libre. El que va por libre, el que gestiona nuestras respuestas automáticas de lucha o huida. El que nos delata cuando estamos nerviosos en una primera cita. Ríe, ese mismo. Aquí se mide la actividad electrodérmica, que no es más que un nombre técnico para la sudoración. Claro. Un indicador de activación de manual. También la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la temperatura de la piel. Se usan aparatos como el polígrafo o un simple electrocardiograma. Y esto nos da... Nos da un retrato robot de la ansiedad, el estrés y la activación emocional de una persona. Entendido. Esas son las respuestas que se nos escapan. ¿Qué más se puede medir? Luego pasamos al sistema nervioso somático, que tiene que ver más con los músculos, tanto voluntarios como involuntarios. Con la electromiografía, o EMG, por ejemplo, podemos medir la tensión en los músculos. De la mandíbula, por ejemplo. De la mandíbula o de la frente, algo clave para evaluar cefaleas tensionales o para ver si una persona está realmente relajada. Ajá. También se miden los movimientos oculares, que son una mina de oro. Nos dicen dónde mira una persona, cuánto tiempo y en qué orden, lo que revela muchísimo sobre su esfuerzo cognitivo al leer o al resolver un problema. Espera un momento. Hemos hablado del sistema autónomo, que son cosas como el sudor, y del somático, que son los músculos. Pero todo eso está siendo dirigido desde Desde la centralita. la centralita, desde el cerebro. Podemos escuchar directamente lo que pasa ahí dentro sin tener que abrirle la cabeza a nadie. Afortunadamente, sí. Ese es el tercer nivel, el sistema nervioso central, el cerebro. Vale. La técnica estrella aquí es el electroencefalograma, el famoso EEG, que con unos electrodos en el cuero cabelludo mide los ritmos eléctricos del cerebro. Las ondas cerebrales. Sus ondas cerebrales, exacto. También se usan los potenciales evocados, que es ver cómo reacciona eléctricamente el cerebro justo después de presentarle un estímulo, como un sonido o una imagen. Ya. Y ya en un nivel superior tenemos técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, la fMRI, que nos muestra, casi como un mapa de calor, qué áreas del cerebro consumen más oxígeno, es decir, cuáles se encienden cuando hacemos una tarea. O sea, que si juntamos todo esto, tenemos un mapa fisiológico increíblemente detallado de lo que le pasa a alguien por dentro. Exacto. Es una capa de información que la persona a lo mejor ni siquiera sabe que tiene, y que desde luego no podría explicar con palabras. Totalmente. Las fuentes lo resumen de una forma muy potente. Dicen que estas técnicas permiten acceder a información no verbalizada, automatizada y fisiológicamente vinculada a la experiencia emocional y cognitiva del individuo. Es un titularazo. Es eso.
un traductor simultáneo para el lenguaje del cuerpo, que nos cuenta la historia que las palabras a veces intentan ocultar o simplemente no pueden expresar. Vale, este arsenal tecnológico suena casi a superpoder para un psicólogo. Parece infalible, pero como todo me imagino que tiene una cara B. Por supuesto. ¿Cuál es la trampa? ¿Dónde están los inconvenientes de estas técnicas tan objetivas? Pues claro que los tienen, y son muy importantes. Lo interesante es que su mayor fortaleza, la objetividad, es también su talón de Aquiles. Pero empecemos por las ventajas, que son evidentes. Vale. La objetividad, que reduce el sesgo, la precisión milimétrica de los datos y la repetibilidad, que permite que un test hecho en Madrid sea comparable a uno hecho en Tokio. Algo vital para la investigación, claro. Fundamental. Suena muy robusto. Venga, ahora vamos con los peros. El primer gran pero es el coste y la complejidad. Un equipo de EEG o de fMRI es carísimo y no vale con comprarlo. Claro, hay que saber usarlo. Se necesita una formación muy específica para saber usarlo, calibrarlo y sobre todo para interpretar los miles de datos que genera. No es un termómetro que pones y te da un número. Entiendo. El segundo inconveniente es su enorme sensibilidad a variables externas. ¿A qué te refieres? ¿A qué es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto? Si la persona se ha tomado 3 cafés antes de la prueba, sus mediciones de activación se van a disparar. Pero no por la tarea. Sino por la cafeína, la temperatura de la sala, un ruido inesperado, si ha dormido mal. Todo eso es ruido que puede contaminar la señal que buscas medir. Aislar una cosa de la otra es una pesadilla. Entiendo. El diablo está en los detalles. Y me imagino que hay una limitación más. Conceptual, ¿no? La más importante de todas, la interpretación. La máquina te da un dato puro, un número. La frecuencia cardíaca subió 15 pulsaciones por minuto, pero no te dice por qué. Claro. Esa precisión milimétrica viene a costa del contexto humano. Fue por miedo, por alegría, por el esfuerzo de recordar algo. La técnica mide la reacción, pero no el significado. Y ahí está el verdadero reto para el psicólogo. Y que son rígidas, supongo. Pero estos protocolos son estandarizados y no se pueden cambiar, lo que no siempre encaja con la necesidad de cada persona. Para que no nos quedemos en la teoría, las fuentes mencionan algunos de estos aparatos con nombres y apellidos. Creo que ayuda a hacerlo todo más tangible. Desde luego. En el terreno cognitivo, por ejemplo, se habla del famoso Stroop Test informatizado. ¿Ah, sí? ¿El de los colores? Es esa prueba en la que aparece la palabra azul escrita en tinta roja y tienes que decir rojo inhibiendo el impulso de leer azul. Que es dificilísimo. Mide una función cerebral clave llamada control inhibitorio. También mencionan plataformas de software como el Vienna Test System, que es como una navaja suiza para que los profesionales diseñen sus propias baterías de tests cognitivos. ¿Y en la parte motora y en la psicofisiológica, que parece la más de ciencia ficción? Para lo motor, aparte del Product Board, que ya comentamos, se menciona algo muy moderno, sistemas de realidad virtual como el Mind Motion Go. ¿Realidad virtual? Sí, se usan en rehabilitación para que los pacientes hagan ejercicios en un entorno virtual motivador mientras se miden sus progresos con una precisión enorme. Qué bueno. Y en lo psicofisiológico, pues los grandes conocidos. El EEG para la cháchara eléctrica del cerebro, el EMG para la tensión muscular y la espectacular resonancia magnética funcional fMRI que nos da esas imágenes a color del cerebro en acción. Hemos visto el qué, el cómo y con qué herramientas. Ahora la pregunta es, ¿dónde vemos esto en el mundo real? ¿Esto es algo que se queda en los laboratorios de investigación o realmente se aplica en el día a día? Se aplica, y mucho. En el ámbito clínico, por ejemplo, son herramientas clave en el diagnóstico de trastornos como el TDAH, para medir objetivamente los déficits de atención. Ajá. O en los trastornos de ansiedad, para ver la reacción fisiológica ante un estímulo fóbico. También se usa el biofeedback. ¿Qué es eso exactamente? Pues te muestro en una pantalla tu propia frecuencia cardíaca para que aprendas a controlarla con técnicas de relajación. O sea, que puede ser una herramienta de tratamiento, no solo de diagnóstico. ¿Y fuera de la consulta? Por supuesto. En neuropsicología son imprescindibles para valorar el daño cerebral después de un ictus o un traumatismo. En psicología de la salud se usan para entender por qué algunas personas reaccionan al estrés de una forma que las pone en riesgo. De sufrir enfermedades cardíacas, por ejemplo. Exacto. O para objetivar el impacto del dolor crónico. Incluso en el ámbito educativo, para evaluar de forma precisa la capacidad de atención de un estudiante y adaptar las estrategias de enseñanza. Y en investigación, ni hablamos. Y, por supuesto, son la base de casi toda la investigación en psicología y neurociencia hoy en día.
Esto es increíblemente poderoso. Estás recogiendo datos que la persona ni siquiera sabe conscientemente que está emitiendo. Su ritmo cardíaco, su sudoración, la electricidad de su cerebro. Mm. Eso debe venir con una carga de responsabilidad gigantesca, ¿no? Gigantesca. Y es un punto que las fuentes subrayan con mucha fuerza. Advierten que todo este rigor técnico no sirve de nada, es más, puede ser peligroso, si no va envuelto en un contexto humano y ético muy sólido. Claro. La precisión de la máquina nunca puede sustituir la responsabilidad del profesional. ¿Y cuáles serían las reglas de oro, las líneas rojas que nunca se pueden cruzar? La primera, la más sagrada, es el consentimiento informado. A la persona se le tiene que explicar todo con un lenguaje claro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cuánto dura? Si hay alguna molestia. Y tiene que dar su permiso de forma voluntaria. Sin eso, no hay nada. Lógico. La segunda es, obviamente, la privacidad y la confidencialidad. Estos datos son de lo más íntimo que existe, y su protección tiene que ser absoluta. Pero no basta con tener permiso y guardar bien los datos, supongo. El riesgo de interpretar mal una de estas gráficas debe de ser enorme. Y ahí está el tercer pilar, la formación del profesional. Como decíamos, esto no es un termómetro. Cierto. Un mal uso o una mala interpretación pueden llevar a conclusiones totalmente equivocadas que pueden perjudicar gravemente a una persona. Y eso me lleva a la última, supongo. Los resultados de estas técnicas nunca, jamás, deben usarse de forma aislada. ¿Qué quieres decir? Que una gráfica del EEG que muestre un patrón anómalo no es un diagnóstico. Es una pista. Es una pieza más del puzzle. Un dato objetivo, sí, pero que necesita ser integrado con la entrevista, con la historia de la persona, con lo que observamos, para tener una visión completa. La máquina da datos, el psicólogo construye el significado. Ha sido un viaje, ¿eh? Hemos pasado de la imagen clásica de la psicología a este mundo de sensores, datos y gráficas. Desde luego. Hemos visto cómo funcionan estas técnicas objetivas, sus luces, sus sombras, y hemos acabado en lo más importante, la responsabilidad que implica usarlas. El gran mensaje parece ser que son una ventana privilegiada a nuestro interior, pero una que hay que saber mirar con muchísima pericia y un respeto enorme. Exacto. Quizá la idea final es que estas herramientas no nos dan la verdad sobre una persona, sino pistas objetivas y muy valiosas. No reemplazan el juicio clínico. Lo enriquecen. Lo enriquecen. Son un complemento potentísimo, pero la pieza central, la que integra y da sentido a todo, sigue siendo la comprensión humana y la relación terapéutica. Y para dejar una idea flotando en el aire, las fuentes nos han contado cómo medimos hoy la reacción del cuerpo a la mente. Pero si miramos al futuro, con la tecnología evolucionando a una velocidad de vértigo, con wearables que midan nuestra fisiología 24/7, ¿qué nuevas preguntas surgirán cuando la línea que separa un pensamiento privado de un dato fisiológico medible se vuelva todavía más fina, casi invisible?